Buenas noches para todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente, estar con ustedes en este ciclo de conferencias. Nos alegra que nos sigan acompañando. El día de hoy estaremos trabajando en la conferencia número 22 titulada La meditación. Esta práctica es muy importante y va a ser de mucha utilidad y les va a permitir avanzar o comprender lo que hay dentro de cada uno de ustedes. Entonces, esperamos que sea una conferencia de gran provecho para ustedes y que lo apliquen y lo practiquen cada vez que puedan y cada vez que tengan la oportunidad. Antes de comenzar con la conferencia y mientras terminan de acompañarnos más personas, bueno, les hago la invitación usual de siempre de acompañarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube bajo el nombre de Conocimiento de sí mismo Paraguay y Uruguay. Y no olviden que en Spotify también tenemos un pequeño canal que van a encontrar con el nombre de autorrealización, en el que, bueno, allí podrán encontrar conferencias de tiempos cortos, precisas y concisas, obviamente con el mismo contenido, especialmente para aquellas personas que de pronto no cuentan mucho con el tiempo para poder dedicarse a escuchar a la conferencia con calma, perdón. Entonces, bueno, ya vamos empezando. Cualquier duda, cualquier pregunta nos pueden escribir ya sea por WhatsApp o nos pueden escribir también en el cuadro de comentarios. Entonces, bueno, yo creo que podemos empezar. La meditación, entonces, mm, bueno, es importante recordar que lo único importante en esta vida es poder llegar a un cambio radical, ¿cierto? Es poder transformar nuestras vidas de forma total y definitiva. Lo demás no tiene mayor importancia. Que si tenemos un carro verde, azul, del año tal, el último modelo, eso realmente no es de gran importancia. Entonces, para aquellos que están interesados realmente en lograr ese cambio, en transformarse a sí mismos internamente, la meditación va a resultar fundamental para lograr este cambio. A veces queremos un cambio, sí, lo deseamos, pero realmente nuestras acciones no dicen eso. En nuestro comportamiento diario vemos que esas personas o nosotros mismos seguimos actuando de la misma forma, seguimos pensando igual y, y no, y no hay realmente un cambio. Entonces es como si nos quejáramos solamente, mas no actuáramos. Entonces muchas veces lo que deseamos es realmente una meditación intrascendental que no nos va a ayudar mucho a esto. Entonces, bueno, es importante poder definir realmente qué tipo de cambio queremos. Y acorde a eso, entonces estaremos trabajando la meditación, porque ustedes saben también que hay varios tipos de meditación, ¿cierto? Entonces hay ciertas meditaciones que no nos van a ayudar en este cambio radical que queremos llevar a cabo. Entonces necesitamos, si lo que realmente queremos es un cambio radical, debemos ponernos serios, comprometernos y, y dejar de pronto de hacer prácticas pseudoesotéricas o bueno, que no nos van a ayudar realmente en este camino. Entonces hay que comprometerse para poder cambiar realmente. Si realmente no queremos fracasar, si realmente queremos avanzar,
si realmente queremos ir más allá de lo que simplemente a veces decimos o a veces pensamos. Entonces, hay que tener en cuenta que el que no sabe meditar jamás podrá disolver el ego, jamás podrá liberarse de sus defectos, jamás podrá eliminarlos. Entonces, la meditación es así de importante. La meditación es la que nos va a permitir tomar conciencia, comprender y disolver todos esos agregados psicológicos que contamos cada uno en su interior. Entonces, quien no sabe meditar es superficial, el intonso jamás podrá disolver el ego, será siempre un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Con la meditación, entonces, a medida que vamos descubriendo nuestro defecto, bueno, eso los defectos que vamos viendo en nuestra vida práctica. Entonces, defecto descubierto, defecto que debe ser comprendido. Y se va a comprender gracias a la técnica de la meditación. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar todo ese material didáctico o todo ese material para poder hacer la meditación? Ese material lo vamos a sacar o lo vamos a encontrar en los distintos eventos o circunstancias diarias de nuestra vida. Solamente allí es donde vamos a encontrar nuestro material, lo que vamos a poder trabajar. Es decir, si de pronto en nuestra búsqueda espiritual llegamos al punto en el que decimos no, necesito irme a un monasterio, aislarme del mundo para poder encontrarme a mí misma. Pero si nos aislamos, si encontramos un lugar en el que nunca va a pasar nada, siempre vamos a estar bien, pues no vamos a tener con qué trabajar, no vamos a poder tener ese material didáctico que necesitamos para la meditación, porque es precisamente cada una de las circunstancias de nuestro diario vivir el que nos permite trabajar para lograr ese cambio. Es decir, en nuestro diario vivir vamos a poder encontrar eh, situaciones que vamos a poder meditar y en las que vamos a poder encontrar nuestros defectos para poder trabajarlos. Entonces, si nos levantamos tarde, por ejemplo, eh, bueno, ya con que nos levantemos tarde ya es para muchos un factor de estrés, ¿cierto? Porque entonces quiere decir que ya no tengo tiempo para bañarme ni para desayunar y además es posible que el bus ya se me haya pasado. Entonces empieza, empieza uno a sentir estrés, a sentir la ira y se va uno dando cuenta que em, sale uno a la calle y cualquier persona que le hable a uno, uno lo mira con mala cara precisamente porque ya va con la ira, con la frustración de haberse levantado tarde. Entonces es precisamente todo ese material didáctico del que hablamos el que nos va a permitir o el que vamos a poder trabajar en nuestra meditación. Y bueno, frente a estos eventos, que bueno, sí terminan siendo realmente un poco desagradables, em, podemos cambiar también la actitud. Entonces, en vez de protestar uno, en vez de quejarse frente a estas circunstancias, podemos ver que realmente esas circunstancias tienen mucha utilidad para nuestro conocimiento interior. Entonces, de ellas son las de donde precisamente vamos a extraer los elementos útiles para nuestro crecimiento anímico. Entonces, una vez nos sentamos a meditar esos detalles de la ira que les acabé de comentar, o esos detalles de frustración, vamos a empezar nuestro crecimiento em, psicológico y espiritual. Es importante también tener en cuenta entonces nuevamente retomar que, bueno, no todas las meditaciones nos van a permitir lograr esto, ¿cierto? Hay meditaciones, es muy común y es muy popular encontrar ese tipo de meditación hoy en día en el que
Nos sentamos, buscamos un lugar agradable, oscuro, silencioso, ponemos música, cerramos los ojos y tratamos de mantener la mente en blanco, ¿sí? Ese tipo de meditación no es la que nos va a permitir sacar provecho de este material didáctico del que hablamos, sino que nos va a permitir de pronto una relajación, de pronto sí encontrar una aparente concentración, pero no nos va a ser útil, porque de este sentarse y poner la mente en blanco no nos va a permitir llegar a ninguna comprensión de nuestros defectos. Entonces es importante tener eso en cuenta. El tipo de meditación de esta técnica que vamos a trabajar hoy es una meditación reflexiva. Entonces, bueno, la llamamos meditación reflexiva. Entonces, la meditación de fondo sobre cualquier circunstancia agradable o desagradable nos va a permitir sentir el mismo sabor o también lo podemos llamar resultado, ¿sí? O sea, cuando empezamos a meditar reflexivamente, cuando empezamos a comprender detalles de nuestros defectos, vamos a empezar a sentir un sabor o vamos a empezar a sentir el resultado del meditar y o comprender nuestras circunstancias, nuestros defectos, nuestros detalles. Entonces, hay que diferenciar también hacer la diferenciación, la diferencia entre el sabor trabajo y el sabor vida. El sabor trabajo es el que vamos a lograr cuando empezamos a meditar. Y para esto se necesita una inversión total de nuestra actitud con respecto a las circunstancias de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que frente a las circunstancias de la vida, agradables o desagradables, debemos empezar a cambiar nuestra actitud para poder sentir este sabor trabajo tan bonito que nos puede dejar la meditación. Y bueno, ¿a qué se refiere realmente este cambio de actitud? Este cambio de actitud se refiere al a un estado de alerta en el que nosotros nos vamos a encontrar, por decirlo así, y en este estado vamos a intentar no identificarnos y mantener haciendo muerte constante, ¿sí? Para esto, para poder hacer muerte constantemente, toca estar en un estado atento en el que podamos autoobservarnos. Y a medida que van pasando las cosas, que van surgiendo pensamientos, deseos, reacciones internas, voces, bueno, ir darle muerte a todo eso, ¿sí? Entonces, nuestra actitud debe dejar de ser inconsciente a ser más consciente. Y nadie podrá saber qué es el sabor trabajo si se identifica constantemente con esos elementos o eventos de nuestra vida. Es decir, si nuestra actitud sigue siendo dormida, sigue siendo de estar dormidos, en el que no nos damos cuenta qué pasa, en el que no nos autoobservamos y no sabemos que estamos en un momento de ira, que estamos en un momento en el que estamos sintiendo envidia, entonces, si no sabemos eso, simplemente nos vamos a identificar y ya. Y las circunstancias de la vida van a pasar como si nada y nosotros vamos a seguir estando inconscientes o dormidos, por decirlo así, porque no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando internamente. La identificación entonces es importante impedirla, ¿sí? Es importante impedir la identificación de los eventos, porque la identificación entonces no nos va a permitir avanzar.
Cuando, sí, entonces hay que tener en cuenta eso. Si de pronto no recuerdan muy bien qué es eso de la identificación, entonces es cuando nosotros ¿cómo decirlo? Por ejemplo, en la foto está el niño, ¿sí? El niño lo ven y tiene ira, está molesto. Entonces, bueno, digamos, antes de que llegara este momento de la foto, la niña pudo haberle dicho cualquier cosa, pudo haberle dicho, oye, préstame tu juguete. Y el niño, con ira, le responde, no, no te lo quiero prestar. La niña logra identificarse con ese defecto del niño. Entonces también se molesta por la forma en que él le respondió y le sigue respondiendo y empieza a generarse una discusión entre los niños. Entonces puede que la niña le responda, ¿y por qué no? Yo merezco jugar con el juguete o bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces esa identificación es identificarse con el objeto. Es actuar con ira, como la otra persona lo está haciendo, o es actuar con frustración, o actuar con deseo desmedido, con lujuria, bueno, etcétera. ¿Listo? Sin embargo, pues también es importante mencionar en el caso de que, pues, digamos, no logremos estar atentos y no logremos hacer muerte en ese preciso momento en el que se va a dar una identificación y terminamos identificándonos, entonces, bueno, de esa identificación más adelante vamos a poder sentarnos y poder extraer los elementos, los defectos que actuaron en ese momento, que va a ser realmente útil para el autodescubrimiento de cada uno, para el crecimiento interior. Entonces, más adelante, cuando de pronto se encuentren en la misma situación, la reacción de cada uno, una vez se haya meditado esa situación con anterioridad, van a ver que va a ser muy diferente, que ustedes ya van a saber, ya van a estar, ya van a poder autoobservarse y van a lograr no identificarse y no repetir esa situación que es también algo realmente importante no poder, no hacerlo nuevamente. El sabor vida es en cambio el sabor que se siente nuevamente después de perder la guardia y haber empezado a, a sentir el sabor trabajo. ¿Listo? Entonces, este sabor vida lo siente principalmente, lo siente el trabajador esoterista que empezó a meditar, que empezó a comprobar, a sentir tranquilidad al comprender sus defectos y eso, pero por cuestiones de la vida empezó a dejar de trabajar en ello y empezó a identificarse nuevamente. A medida que se identifica, empieza a sentir nuevamente el sabor vida. Y, y bueno, no va a ser un sabor agradable porque pues va a sentir eh, la identificación probablemente con más fuerza. Se va a sentir diferente. Entonces, eso indica también cuando se empieza a sentir el sabor vida que la actitud psicológica se invirtió, ya dejó de autoobservarse, ya dejó de meditar y vuelve a su estado de identificación. Que los estados de identificación, si ustedes se dan cuenta, se van a dar con facilidad. En el momento en el que ustedes se sienten a hacer la meditación, porque bueno, pues obviamente uno no va a empezar a sentir que viene de pronto una recurrencia o el momento, un evento desagradable, y en ese momento se va a poner a meditar. No, la meditación se hace en un momento después, o sea, de tranquilidad, y la escena que ustedes vayan a reconstruir en esa meditación, ¿cierto? Deben reconstruirla con una imaginación consciente. Es muy importante lo de la imaginación. Por eso es importante trabajar la concentración y la relajación. Y por eso es tan importante también la conferencia anterior
conferencia número 21, que se trató de concentración y relajación. Es importante que entonces ustedes ya estén trabajando eso para que cuando se sienten a meditar ya tengan un poco de concentración y puedan relajarse al hacer esta práctica para que sea algo productivo y para que la imaginación funcione correctamente en ese momento en el que se sientan a meditar. ¿Sí? En la meditación ustedes cuando lo hagan escogerán la escena en la que pasó algo, un evento desagradable. Por ejemplo, que discutió con la pareja. Entonces, bueno, si han discutido varias veces, entonces escogen una escena en particular y la reconstruyen, empiezan por reconstruir. Bueno, ya más adelante vamos a ir viendo de qué se trata esto. Sin embargo, esta reconstrucción nos va a permitir a nosotros mismos de forma directa identificar o ver que varios yoes participan en la misma escena. Entonces, si ustedes, por ejemplo, el ejemplo que está acá en la diapositiva, si ustedes con su pareja han tenido algún episodio de celos, bueno, han tenido varios, entonces ustedes escogen uno y empiezan a reconstruir la escena, empiezan a recordar lo que pasó. Entonces, recuerdan que estaban con su pareja en la calle y se encontraron con una amiga de él. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Al reconstruir esa escena se van a dar cuenta que en ella intervinieron yoes de ira, de celos, de odio, ¿sí? Es importante mencionar acá que la reconstrucción de la escena no es solamente los eventos exteriores, como acabé de mencionar, como el ejemplo que di, que nos encontramos en la calle y llegó la amiga de mi novio, sí, también es la reconstrucción interior de nosotros en ese momento. Entonces, recuerdo también que me molestó que mi novio la saludara de beso con un abrazo y bueno. Recuerdo que quise decirle a mi novio, vámonos de acá, dejémosla a ella acá con el saludo. Bueno, así, de eso se va a tratar más o menos, ¿listo? Y obviamente entonces de poder identificar que en una escena pueden obrar muchos yoes y comprender cada uno de estos yoes, cada uno de estos factores implica una profunda reflexión, concentración y meditación. Hay que mencionar también, es necesario estar pendientes o saber que eh, uno tiene la tendencia de culpar a los demás antes que a uno mismo. Pero hacer esto nos va a impedir la comprensión de nuestros propios errores. Entonces, cuando ustedes se vayan a sentar a meditar, eviten esto, no caigan en ese culpar a los demás, porque no, eso va a evitar que uno llegue a la comprensión de los defectos. Porque si uno está culpando a los demás y no se está culpando a uno, pues es fácil. Los demás ya tuvieron el por qué pasó todo esto en los demás y no yo, y no es así. Em, el por qué ocurren las cosas está dentro de uno, ¿sí? Entonces es dentro de uno donde toca buscar. Y para eso no se puede culpar a los demás, toca juzgarse a uno mismo. Es muy difícil, sí, es muy difícil no caer en esa tendencia de los demás, pero bueno, en nombre de la verdad, hay que decir que realmente los únicos culpables de las circunstancias desagradables de la vida somos nosotros mismos, porque uno atrae lo que es, porque sí, a veces indudablemente todo lo que uno haga va a tener una repercusión en los demás. Bueno, entonces hay que no culpar a los demás, ¿listo? Porque vamos a mirar es a nosotros, no a los demás. Y hay que tener en cuenta también
entender que las situaciones agradables o desagradables se van a dar una y otra vez, se van a repetir de forma mecánica y nunca ningún problema se va a solucionar. Y frente a esto, entonces, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, lo importante es que a pesar de que pasen estas situaciones una y otra vez, nosotros no nos veamos arrastrados por las situaciones, ¿sí? Que nuestra actitud cambie para no tener que repetir uno esa identificación de ira, esa identificación de celos, ¿sí? Sino salir bien, no importa lo que pase, salir bien, salir sin identificarse. Los problemas son de la vida y si hubiese una solución final, la vida no sería vida, sino muerte. Entonces, puede haber modificación de las circunstancias y de los problemas, sí, pero nunca dejará de repetirse. Jamás habrá una solución final. Por más que uno lo intente, por más que uno quiera cambiar las cosas para que eso nunca más se dé, pues no va a ser así. Porque la vida gira y gira mecánicamente y todas las circunstancias agradables y desagradables de la vida vuelven a ocurrir una y otra vez. No se puede detener la rueda. Las circunstancias buenas o malas se procesan siempre de la misma forma mecánicamente y únicamente lo que podemos cambiar nosotros es la actitud ante estos eventos de la vida, ante estos eventos agradables y desagradables que se repiten una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Entonces, a medida que vamos aprendiendo a extraer el material para la meditación, nos vamos a ir autodescubriendo. En cualquier circunstancia agradable o desagradable existen diversos yoes que deben ser comprendidos íntegramente con la técnica de la meditación. Porque es importante también ver, reconstruir estas escenas y meditarlas, porque es allí donde están nuestros defectos, es allí donde los defectos se expresan y podemos realmente comprenderlos, qué querían, para qué actuaban, ¿sí? A medida que vayamos empezando a descubrir eso, vamos a ir autodescubriéndonos. Entonces, cualquier grupo de yoes interviniendo en cualquier situación de drama, de comedia, de tragedia de la vida práctica, después de haber sido comprendido integralmente, debe ser eliminado mediante el poder de nuestra divina madre Kundalini. Entonces, una vez el defecto o el detalle sea identificado, luego será comprendido y por último será eliminado. Y a medida que hagamos uso del sentido de la observación psicológica o de la autoobservación, esta se irá también desarrollando a la par. Entonces vamos a poder percibir los yoes durante el trabajo de la meditación. Entonces vamos a poder identificar yoes si estamos autoobservándonos, ¿no? Vamos a poder identificar yoes antes de haber sido trabajados y también durante el trabajo, es decir, durante la meditación vamos a poder empezar a identificar más defectos, más yoes. Cuando estos yoes sean entonces decapitados y desintegrados, sentimos un gran alivio, una gran dicha. Esto será el sabor trabajo también. Y ustedes lo pueden comprobar. Una vez que se sienten y estén concentrados y hagan la práctica bien, van a poder sentir este alivio y esta dicha. Incluso muchas veces van a sentir que quieren seguir meditando. Entonces, ¿de qué se trata esta práctica de la meditación reflexiva? Van a encontrar entonces o van a buscar un lugar tranquilo en el que estén bien,
no los vayan a interrumpir sin ruido y continúan a hacer la conjuración del belilín y del círculo mágico. Luego van a pedir una súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina para que los guíen con su sabiduría, con su amor y les permita identificar, comprender y dar muerte a sus yoes. Si no se acuerdan de pronto de las conjuraciones, acá está el link para que puedan de pronto recordar el video y el PDF también. El siguiente paso, entonces, después de la súplica, se va a hacer una relajación, observando que todo el cuerpo esté cómodo. Si el cuerpo entonces debe estar en una posición cómoda. También acá está el link de la concentración y de la conferencia de concentración y relajación por si de pronto no se acuerdan o lo quieren recordar. Listo. Esa meditación, así como paréntesis, puede hacerse de forma escrita o puede hacerse de forma de pronto mental. Listo. Luego de buscar el lugar adecuado, de conjurarse, de hacer la conjuración, la súplica, la relajación, vamos a reconstruir la escena o un evento determinado. Y si de pronto no se acuerdan, van a usar el mantra Raum Gaum por 6 veces antes de iniciar la escena, ¿sí? Entonces se concentran en el corazón y pronuncian el mantra 6 veces. Entonces, Raum Gaum, Raum Gaum, así hasta completar las 6 veces. Una vez empiezan a reconstruir la escena, entonces van a ir observando cada uno de los detalles. Si no saben de pronto qué podrían mirar, entonces pueden pensar en, en recordar o en reconstruir lo que sintieron, lo que pensaron, lo que quisieron hacer, lo que hicieron, lo que dijeron. Y a medida que ustedes empiezan a observar y a describir esos detalles, van a empezar también a juzgarse despiadadamente. Recordemos que ese es digamos que eh, el objetivo también, ¿no? Juzgarse despiadadamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes los detalles, digamos, la escena que quieren reconstruir es cuando, bueno, se presentaron a una entrevista y también llegó el amigo o la amiga y resulta que al final del proceso al amigo o a la amiga fue al quien le dieron el trabajo y bueno, ustedes se quedaron sin trabajo, ¿sí? Entonces, pues identifican, observan que ustedes querían ese trabajo para ustedes, que se sintieron frustrados, que pensaron en que quien realmente merecía ese trabajo eran ustedes y no ellos, que también pensaron que el que realmente necesitaba ese trabajo eran ustedes y no esa otra persona. Bueno, entonces ustedes a medida que van observando esos detalles van a poder también empezar a juzgarse. Entonces, eh, y le van a pedir a la madre, a su madre divina, la muerte para ese detalle. Entonces van a poder darse cuenta que al juzgarse, que entonces están siendo realmente envidiosos porque fue la otra persona y no ustedes la que se quedó con el trabajo y ustedes están sintiendo algo desagradable precisamente por eso. Entonces ahí le piden a la Madre Divina, mátame este yo o desintégrame, elimíname este yo de envidia. Madre Divina, elimíname de este yo que quería quedarse con el trabajo. Madre Divina, elimíname de este yo que se siente frustrado. Madre Divina, elimina este yo que ya no quiere hablarle a ese amigo porque se quedó con el trabajo, porque fue él y no yo el que se quedó con el trabajo. Listo. Entonces hay que tener en cuenta unas observaciones también. Entonces, al reconstruir una escena, no debemos identificarnos con ellas. Es muy importante no volver a identificarse con esa escena, porque uno termina alimentando el defecto. Y pues recuerden que
La idea es eliminar el defecto, no alimentarlo. Entonces es importante no identificarse. Recuerden que no debemos aceptar la justificación de nada ni evadirnos, ¿sí? Hay que asumir toda la responsabilidad sin importar las circunstancias, porque a quien estamos juzgando, a quien estamos intentando comprender y conocer es a nosotros mismos, no a nadie más. ¿Listo? Nos vamos a juzgar a nosotros mismos, no a lo demás, no a los demás. No vamos a culpar a nadie más porque en el momento en el que culpamos a los demás, ya le damos la razón al defecto y la idea no es esa. Es importante también tener en cuenta el punto de vista ajeno de la otra persona. ¿Listo? Entonces, intentar poder ver la situación también de parte de la otra persona en el caso en el que la circunstancia sea con alguien más. Si por ejemplo ahorita en el ejemplo que les decía que fue el amigo quien se quedó con el trabajo, entonces pues empezar también a tener eso en cuenta en la meditación, sí, reconocer que de pronto el amigo necesita también el trabajo, que esta persona lleva ya 6 meses sin trabajo, yo me quedé sin trabajo el mes anterior, y pues él también ha pasado por situaciones muy duras en estos 6 meses, también ha sufrido bastante, se merece realmente al final, sí, se merece poder tener este trabajo, se merece poder sacar adelante su familia, poder ganar nuevamente salario para poder pagar el arriendo, porque él me ha pedido dinero para el arriendo. Bueno, si ya ahí la idea es entonces también reconocer que el otro pues también tiene un punto, una posición. Y súper importante, súper recomendable, repetir esta práctica cada vez que se tenga la oportunidad. ¿Listo? El estudiante interesado no deberá acostarse sin reflexionar en los detalles del día. Entonces, en la noche ustedes pueden sentarse antes de acostarse a dormir, sentarse a meditar los detalles del día, qué fue lo que ocurrió, alguna situación desagradable que les pasó y les generó bastante impresión. La meditación es el pan del sabio, recordemos, entonces es de esta meditación de donde vamos a sacar el conocimiento de nosotros mismos. Bueno, para recibir, entonces no olviden escribirnos por WhatsApp y por YouTube para recibir el audio o el PDF o de pronto alguna otra orientación. De pronto esta conferencia ahorita pues no le hicimos a mucha profundidad y ustedes quieren de pronto más detalles sobre esto. Entonces no duden en escribirnos, escríbanos que aquí estamos para responderles y ayudarles en lo que necesiten en este camino. Entonces acá están las redes sociales, nuestro WhatsApp, que sería si están en Paraguay, Uruguay o en un lugar diferente a Colombia, nos pueden escribir a este número signo más 57 322 7346 009. ¿Listo? Y bueno, nos pueden buscar en Facebook, YouTube, Instagram y o también en los canales de YouTube y Facebook con el nombre de autorrealización o con el nombre de conocimiento de sí mismo Paraguay y Uruguay. Nuestra próxima conferencia será la número 23 titulada Fanatismo y Mitomanía. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto, cualquier cosa nos preguntan y les respondemos de una vez, tan pronto podamos. Buena noche y no olviden comprobar lo que les estamos compartiendo y practicar. Chao, chao.